casos no hayan sido recibidos. En tal circunstancia, le solicitamos que reenvíen a Carolina Carrillo al correo ccarrillo@anepe.cl un email personal que asegure la recepción de las presentaciones. Asimismo, les recordamos que estas no pueden ser utilizadas fuera del contexto del seminario ni publicadas. El programa de hoy contempla 4 presentaciones, tal como se puede apreciar en pantalla. La primera presentación será Derecho y Política Espacial en el contexto nacional, a cargo de Yukiko Okumura de Naciones Unidas. La segunda presentación estará a cargo del primero de los presentadores chilenos, Miguel Navarro de ANEPE, y versará sobre la política espacial nacional 2014-2020. La tercera estará a cargo del director de la Dirección de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Devia, y versará sobre el contexto y proyección de la gobernanza espacial nacional. Finalmente, el doctor Philip de Man nos hablará acerca del alcance de la aplicación, definición y delimitación del espacio ultraterrestre. A continuación, dejamos con ustedes a nuestra moderadora, Yukiko Okumura, de la UNOOSA. Adelante, Yukiko. Buenos días desde Chile, Colombia y Paraguay. Good morning, all. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for joining us once again this morning. As already explained by Christian, today we'll be going into the importance of national space policy and law. De la política del espacio nacional, y luego vamos a ver la presentación del gobierno chileno, que nos va a estar presentando también cuál es la situación actual del país en este tema y la gobernanza espacial en Chile. Vamos a ver también los elementos indicativos, los elementos claves, la elaboración de la política, empezando por el ámbito de la aplicación. Y también me gustaría hablar lentamente para mi presentación, para que las intérpretes puedan seguirme sin problema. Bueno, sería fantástico si ustedes pudieran proyectar también la presentación en pantalla. Muchísimas gracias. Por favor, ¿podría pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, hoy día en mi presentación voy a explicarles estos 6 puntos que me parecen importantes. Primero, ¿por qué un país necesita una ley nacional del espacio y una política nacional del espacio? Luego, los elementos indicativos en el desarrollo de esa política. Enseguida, ¿cuál es el rol de COUPOS en este sentido? En cuarto lugar, ¿cuáles son los elementos a considerar en esta ley nacional del espacio? Y luego, ¿dónde podemos encontrar ejemplos de esta Ley Nacional del Espacio? Y finalmente, si existe un modelo de Ley Nacional del Espacio. Empecemos entonces diciendo que, como una introducción general de la presentación, después, digamos, vamos a ir cubriendo estos puntos a través también de los otros temas que ustedes van a escuchar. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Ahora vamos entonces a responder la primera pregunta. ¿Por qué un país necesita una ley nacional del espacio? Bueno, es bastante simple. Hay que cumplir con las obligaciones bajo esta ley e implementar estas obligaciones. Se tiene que permitir entonces esta implementación. Además,
Los estados tienen que desarrollar un sistema o un marco regulatorio para poder regir un código de conducta respecto a esta actividad y en cuanto a sus responsabilidades. Por supuesto, es importante tener una óptica que sea creciente en lo que es en las entidades no gubernamentales, en este sentido, con acciones adecuadas a un nivel de red nacional, en particular respecto a autorizaciones y supervisiones de las actividades del espacio. Y en este sentido, la razón más común para promulgar una política de esta naturaleza, con su estrategia asociada y los marcos regulatorios, para poder cumplir con todas las obligaciones bajo esta Ley Nacional Espacial, del cual el Estado va a ser parte. Y en este sentido, tenemos los 5 tratados que van a cumplir la obligación. Estamos escuchando una voz de fondo, no podemos seguir interpretando. Okay. Okay, so let me once again. Of course. Él estaba explicando a Yukiko que estamos escuchando una voz de fondo. No sabemos si es por parte de ella, parece que no, o por el lado de Anepe. Eso hace imposible que escuchemos la presentación de ella. Entonces, les pediría que por favor nos ayuden con eso. Muchas gracias. Están todos los micrófonos están desconectados. Ya, entonces sería en el lado de ella quizás, porque no perdimos la última parte porque había una voz femenina aparentemente detrás y no pudimos escuchar lo último. Le explico eso a ella enseguida para que ella tome las precauciones, ¿ya? Perfecto, gracias. Okay. Okay, of course. It always happens. Bueno, siempre pasan este tipo de cosas a veces cuando tenemos comunicaciones en línea. Disculpas por esta interrupción, pero lo que estaba tratando de decir es que Chile es estado parte de los 5 tratados y ha sido muy útil la implementación de Chile en términos de estas obligaciones, de cumplir las obligaciones en línea con estos tratados, y esa es la razón por la cual esta política es muy importante de implementar. También esto ayuda a lograr la consistencia y la predictibilidad en llevar a cabo las actividades espaciales bajo jurisdicción y control del Estado para poder implementar un sistema regulatorio que pueda ser también fomentado hacia el sector privado. También se tiene que mejorar la coordinación nacional y la cooperación regional e internacional en estas actividades para poder entregar incentivos o un marco regulatorio adecuado a nivel nacional. También hay aspectos relacionados con la perspectiva nacional. En este sentido, la integración de una amplia gama de actividades nacionales para poder lograr entonces la coordinación que se necesita entre todas las instancias involucradas. También desde la perspectiva nacional, como por ejemplo las economías nacionales del espacio, la ciudad del espacio, la accesibilidad espacial, la diplomacia del espacio, abordando los conceptos de seguridad nacional, hay que tener todo esto en cuenta bajo esta política nacional. Esto significa que esta política nos va a ayudar a proporcionar las bases de operaciones regionales internacionales. Todos estos puntos se tienen que reflejar en esta política del espacio para demostrar hacia dónde se va en este camino
para poder estar involucrado en una carrera larga, las actividades del espacio. Otro punto que hay que considerar también en esta política y ley nacional del espacio es el marco regulatorio de aspectos, digamos, de seguridad para poder llevar y cumplir a cabo todos los aspectos, implementar todas las directrices de mitigación y lograr entonces una sostenibilidad a largo plazo. Esto se va a discutir en la presentación que haga cada persona posteriormente en mayor detalle. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Yo he enumerado acá un sinnúmero de elementos indicativos en el desarrollo de esta política nacional del espacio. Y acá hay otros dos puntos en la siguiente diapositiva. Entonces voy a partir con la primera, que es la letra A, que dice identificación de los objetivos de esta política y actividades del Programa Nacional del Espacio. Entonces, ¿qué es lo que se va a actuar? ¿Qué es lo que se va a estar haciendo? Significa entonces que hay que, por ejemplo, un sistema de satelital tiene que estar incorporado o sistema, digamos, de fabricación de cohetes y todos son estos aspectos que hay que considerar en esta identificación de los objetivos. La letra B dice establecimiento de identificación de las instituciones gubernamentales relacionadas con el financiamiento y que son responsables de llevar a cabo las actividades de supervisión. Esto significa entonces instituciones de financiamiento y el día sábado el presidente mencionó el establecimiento de este centro espacial, pero para que pueda tener un rol y que cumpla, digamos, un papel como agencia importante en esta actividad, todo tiene que probarse y encontrar la respuesta que obviamente se puedan encargar financieramente de todos estos elementos y entender entonces que, si no estoy equivocada, esto, digamos, hay el Ministerio de Transporte va a estar participando, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Ciencia y Tecnología también. Si es que no estoy equivocada, eso es lo que dijo el presidente. Y también va a haber un consejo que va a entregar asesoría en todos los aspectos técnicos, así como la Universidad de Chile, que va a participar también y va a cumplir un rol muy significativo y ya ha cumplido un rol muy significativo en el área de la ciencia espacial. Por lo tanto, también se va a buscar medidas para involucrar al sector privado en esta actividad. La letra C, hablamos del desarrollo de recursos humanos a través de capacitaciones y también capacitaciones de los exploradores del espacio. Los países tienen que tener capacidad de inversión en estas tecnologías, en la ciencia de la tecnología para poder desarrollar estas temáticas y no tener, digamos, las limitaciones que se podrían enfrentar. Necesitamos el énfasis de poder entender la política espacial desde todo punto de vista, incluyendo la perspectiva económica. Y también tenemos que considerar el fomento de la participación femenina en todo este tema educacional. Va a ser un elemento agregado en la tecnología de la ciencia y aeronáutica al mismo tiempo. Este campo tiene una tendencia muy clara, y esto es internacionalmente, de que estamos un poco atrasados en ese aspecto. Por lo tanto, hay que considerar esta incorporación de la mujer también. Fomentar al mismo tiempo la participación del espacio privado, digamos, en la ciencia espacial. Este es el último indicativo acá. ¿Qué es lo que puede hacer y cuáles son las ventajas de la industria privada que pueda participar en la industria espacial? La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Acá la letra E habla de los regímenes de licenciamiento de lanzamiento y sus procedimientos asociados. Esto no necesariamente tiene que reflejarse directamente en una política, puede ser también reflejado en lo que es la utilidad de las consideraciones que ya existen en términos de quiénes van a estar encargados de poder proveer
este licenciamiento, cuáles van a ser los criterios, así como los procedimientos. Por ejemplo, si ustedes están pensando en establecer, por ejemplo, un sistema de lanzamiento en el futuro, quizás ustedes quieran considerar medidas para poder garantizar que este lanzamiento no cree ningún riesgo personal, lesiones personales, daño al medio ambiente o daños a la propiedad. Y yendo entonces ahora al último punto que habla de las condiciones relacionadas con la seguridad y los estándares tecnológicos. Aunque Chile todavía no ha adoptado un marco para lo que es la reducción de los residuos espaciales, entonces existen las directrices en Naciones Unidas para lo que son eliminación y reducción de los residuos espaciales. Tenemos sistemas también de lo que son reducción incorporados en las normas ISO y los requerimientos también están asociados con recomendaciones. Ustedes van a encontrar, por supuesto, las directrices técnicas para la reducción de residuos espaciales, pero también si ustedes tienen una directriz muy estricta, esto va a presentar complicaciones, por ejemplo, para el involucramiento del sector privado. Por lo tanto, lo que necesitamos es establecer los estándares de manera lógica y comprensible para todos. La siguiente diapositiva. Muchas gracias. Después de esta presentación, el señor Navarro, como experto en la política chilena del espacio, va a introducir esta temática, por lo tanto yo voy a ser muy breve en este aspecto acá, porque la política del espacio de Chile en este periodo del 2014 a 2020 está bajo el Tratado del Espacio Ultraterrestre y la filosofía de este tratado es seguida por Chile. El tema es si ustedes quieren incluir también las piezas particulares del tratado o todo el tratado completo con sus particularidades o quieren, digamos, hacer una selección para incorporarla en su propia ley. Y eso es un tema que tienen que discutir. En términos de los tres ejes estratégicos, el ambiente para el desarrollo del espacio, la innovación, el emprendimiento y capital humano, yo debo decir que ustedes ya han cubierto la mayor parte de estos puntos críticos en términos de qué es lo que tiene que cubrir la política del espacio. Ustedes ya lo tienen en su política actual. Por lo tanto, se trata solamente de responder la pregunta si es que se quiere reemplazar lo existente o continuar agregando estos otros ejes estratégicos. Lo que ustedes también van a tener que discutir es que esto nos lleva y nos aterriza a la pregunta más crítica que tiene que responder esta política. Es que si ustedes quieren incluir esto no solamente en la política, digamos, futura de la ley o quieren, digamos, hacerla extensiva más allá de este año. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Por lo tanto, en este sentido, ¿cuál es el rol de Copubos en todo este panorama? Como ya dije, y como mencioné ayer en mi presentación, Copubos ha discutido un sinnúmero de resoluciones en la Asamblea General en términos de la implementación del derecho del espacio por parte de muchos países. En este sentido, la revisión del concepto del estado de lanzamiento entre el año 2001-2004, luego la práctica de los estados y las organizaciones internacionales en los objetos registrados,
las recomendaciones de la legislación nacional. Bueno, y me disculpo que hay una palabra mal escrita en la diapositiva, porque en el número 3 debería decir 2008-2013 y no 2019, así que me disculpo por ese error. Luego, se han llevado a cabo discusiones en términos a los documentos que se han producido para proporcionar una visión esquemática del marco regulatorio nacional para las actividades del espacio. También la revisión de mecanismos internacionales de cooperación en la exploración y uso pacífico del espacio ultraterrestre y luego un sinnúmero de documentos y reglamentos que se están utilizando para poder implementar otra documentación o instrumentos como también las directrices de reducción de los residuos espaciales. Y en último término, la legislación y práctica nacional relacionada con la definición y delimitación del espacio ultraterrestre. Todos estos documentos están en nuestro sitio web y en la presentación voy a explicar solamente el número 3 y número 4 en detalle. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el año 2012, el informe del Grupo de Trabajo sobre Legislación Nacional relevante para la exploración y uso pacífico del espacio ultraterrestre en el trabajo realizado bajo este plan, digamos, de múltiples enfoques, se completó el día 3 de abril del 2012. Y esto, digamos, son los aspectos que se podrían considerar en la Ley Espacial Nacional. El número 1 es el ámbito de la aplicación. El número 2 sería la autorización y actividad de licenciamiento para entidades no gubernamentales. Luego, la supervisión continua de las actividades de las entidades no gubernamentales. Luego, el registro. Finalmente, responsabilidad y seguro. Luego, seguridad. Y el último punto que dice la transferencia de propiedad. Ustedes pueden encontrar recomendaciones muy detalladas al respecto en a/ac.105/c.2/101. Y si no, en nuestro sitio web, simplemente googleando este documento van a encontrar toda esta información. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, en el mismo informe, como un apéndice, hay una tabla acá relativa a todas las categorías regulatorias y el conjunto de elementos a considerar por parte de los estados al momento de promulgar una legislación nacional del espacio. Esta tabla es muy útil ya que muestra cuáles son los artículos de cuál tratado y de cuál documento se relaciona con las obligaciones internacionales, por ejemplo, y está involucrando los 17 elementos acá y espero que ustedes puedan encontrar que estas categorías sean muy útiles para ustedes también, porque están todas vinculadas al programa de este evento. Les digo que también lo puedan revisar. Seguimos a la siguiente diapositiva. Quiero darles una visión muy rápida entonces de los 7 elementos y voy a detenerme en la aplicación, solamente el ámbito de la aplicación. En los estados y artículos y específicamente en el 6 se relacionan con las actividades nacionales y todo lo que son actividades de control de objetos del espacio. Digamos que depende de los estados el decidir cuál es el alcance material de esta legislación. Muchos estados regulan el lanzamiento regulan el lanzamiento, retorno, control y reentrada. Sin embargo, hay diferencias en términos de otras leyes u otras actividades nacionales u otras actividades internas en términos del alcance territorial o personal. El enfoque más común es tener
la jurisdicción territorial y también la jurisdicción personal. ¿Qué significa esto? Que el Estado escoge extender el alcance de esta legislación a cualquier otra actividad llevada a cabo desde su territorio, desde sus instalaciones, naves o plataformas, o todo lo que se encuentre dentro de su jurisdicción. Además de esto, los estados, entonces, y la legislación nacional pertenece a sus propios habitantes, a sus propios nacionales, que están dentro de la jurisdicción, y las actividades regulatorias están fuera, entonces, del estado, no son pertinentes. Sin embargo, ustedes tienen que considerar y mirar otras leyes chilenas, cómo están organizadas, para poder tomarlas como referencia. Yo no sé si ustedes ven la última frase, pero también habla de los aspectos de la delimitación del espacio ultraterrestre. ¿Cuáles son los límites? Por lo tanto, hoy día, posteriormente, ustedes van a estar escuchando también del señor Deman más temas de la delimitación del espacio. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Left free in their choice in how to adhere to the obligation to authorize the activities Para autorizar las actividades de las entidades públicas. A través del estudio de los grupos de trabajo, el licenciamiento se determinó como un buen método por los estados. Algunos le llaman certificados, pero en esencia es el régimen de licenciamiento en realizar actividades espaciales en el espacio ultraterrestre. La señora Stranden del gobierno de Luxemburgo nos va a contar en el gobierno respecto de cuál es la autoridad competente y cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que se conceda una autorización para realizar actividades en el espacio. Esta condición debe ser coherente con los tratados de Naciones Unidas respecto de las condiciones clave para autorizar a las entidades que van a realizar estas actividades en el espacio ultraterrestre. El licenciamiento será clave para las actividades en el espacio de cada país. Además, hay distintas condiciones de seguridad nacional que deben considerarse, así como también las normas técnicas, además de las directrices de reducción de desechos. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Lo mismo puede aplicarse a la supervisión. El tratado no especifica cómo se va a realizar esto, pero en algunos estados se realizan inspecciones in situ. En otros estados hay requisitos de notificación cada cierto tiempo, o incluso ambos elementos se aplican para que las entidades, para que los gobiernos estén al tanto de estas actividades, para poder tener una vigilancia de las actividades, para asegurarse de que las entidades no gubernamentales cumplan con las condiciones. Las entidades privadas pueden recibir sanciones también, como la suspensión de su licencia o multas. Esto depende de cada estado, cómo se va a armonizar el sistema a nivel nacional. En esta presentación del señor Johnson, mañana vamos a ver esto en mayor detalle. Después vamos a la responsabilidad, como explicaron mis colegas. Hay distintos niveles de responsabilidad absoluta y parcial. En cualquier caso, para estas actividades en el espacio ultraterrestre debemos entender que son actividades que van a beneficiar a muchas personas. Pero por otro lado, si hay accidentes, los daños son considerables también.
Por lo tanto, las compensaciones pueden ascender a millones de dólares en casos de daños y perjuicios. Los estados deben considerar todas las opciones de presentar recursos con respecto a las acciones de los operadores para asegurarse de poder cubrir cualquier reclamación por daños y perjuicios con procedimientos de indemnización según corresponda. Esto va a ser explicado por el señor Manston mañana también, con ejemplos de las prácticas en Estados Unidos sobre este tema. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Chile no solo ha sido un modelo a seguir en la ratificación de los tratados, sino que también en el registro. Hasta ahora todos los satélites chilenos se han registrado, así que no tengo que explicar mucho más. Ustedes conocen los procedimientos, también está el registro nacional. Así es que mi colega Natasha va a explicarles las mejores prácticas para la transferencia de propiedad. La siguiente diapositiva, por favor. Estoy segura de que todos deben preguntarse cómo hacen todos los estados para incluir todos estos elementos en sus leyes del espacio. Bueno, podemos encontrar un resumen de la visión esquemática de la legislación del espacio nacional, que también está disponible en nuestro sitio web, donde pueden encontrar todos los marcos normativos nacionales relacionados con las actividades del espacio. En Google también pueden buscar el número de documento A/C.5/2014/CRP.5. Es una visión, una vista esquemática que no se había actualizado sino hasta el 2014 y la subcomisión en asuntos legales va a hacer una actualización en el 2021. Es probable que la programación se vaya a postergar hasta el 2021. Estaba programado para el 2020, pero la subcomisión va a postergarlo hasta el 2021. También se puede solicitar a los estados que compartan sus leyes del espacio nacionales y que las puedan cargar a la colección de leyes del espacio nacionales de UNUSA. Pueden encontrar toda esta información con las leyes nacionales que se nos enviaron a la página web. Espero que vean el link que aparece aquí en esta lámina al final. Y la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Rápidamente quiero compartir con ustedes ejemplos de la vista esquemática. Pueden ver que aparece el Estado, la legislación nacional y cómo se incluye. También hay una referencia sobre los artículos de la ley nacional. Pensemos en el ejemplo de Australia con su ley del espacio. Es la primera que aparece en orden alfabético. No hay ninguna otra intención de mostrar el caso de Australia. Aquí tenemos su normativa. En el segundo pilar podemos ver el alcance de aplicación, donde vemos que hay un alcance material con la jurisdicción territorial y la jurisdicción personal. En la jurisdicción personal
pueden encontrar redactadas las actividades desarrolladas por los nacionales australianos. Y el nacional australiano se define como un ciudadano australiano, B, un organismo constituido bajo la ley del Commonwealth en Australia, o C, el Commonwealth o un estado o territorio. Lamento que las letras estén tan pequeñas, pero como pueden ver, Australia ha armonizado la definición de lo que es un nacional australiano. Estos son los elementos que ustedes deben incorporar en la elaboración de una ley del espacio. La siguiente, por favor. Gracias. Lo mismo también puede aplicarse al ejemplo de Bélgica. Seguramente no van a ver todos los detalles, pero espero que puedan encontrar un buen ejemplo de la vista esquemática de la ley. Hay muchos ejemplos que pueden encontrar en nuestros estudios. La siguiente lámina, por favor. Ya creo que muchos se preguntarán si hay una ley modelo para la ley del espacio nacional. Si ya han leído el documento de vista esquemática, se habrán dado cuenta de que los estados que tienen una legislación promulgada también han tomado distintos enfoques en las actividades del espacio. La legislación puede estar contenida en una ley unificada de combinación de instrumentos jurídicos nacionales. La mayoría de los estados han adoptado los marcos normativos nacionales para incluir las consideraciones más prácticas de estas actividades, considerando también el nivel de participación de las entidades y del gobierno. De todas maneras, debo decir que en COPUOS no se ha adoptado una ley modelo, lamentablemente, todavía. Sin embargo, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Hay una muestra, un ejemplo. Esta es la Asociación de Derecho Internacional. Es una organización no gubernamental de abogados internacionales y ellos han adoptado las directrices Sofía sobre una ley modelo para la legislación del espacio nacional. Las directrices Sofía tienen 14 artículos para una ley del espacio y lo han compartido con la Subcomisión en Asuntos Legales de COPUOS. Pueden encontrar el documento en nuestro sitio web o pueden encontrarlo yendo a Google, incluyendo el nombre del documento, que es A/AC.105/C.2/2013/CRP.6. Como ven, desde el artículo 1 tenemos el alcance de aplicación, artículo 2, definiciones, uso de términos, artículo 3, autorización, artículo 4, condiciones para la autorización, artículo 5, vigilancia, artículo 6, retiro, suspensión o enmienda de la autorización, artículo 7, protección del medio ambiente, artículo 8, reducción del desecho espacial, artículo 9, transferencia de la actividad espacial, artículo 10, registro, artículo 11, responsabilidad y recurso, artículo 12, seguro, artículo 13, procedimientos, artículo 14, sanciones.
esta ley modelo hasta ahora no es obligatoria, pero sí puede servir como punto de inicio para iniciar la consideración de una legislación del espacio nacional, porque se establecen los elementos clave que les había mencionado anteriormente. Todo está incluida en esta ley modelo de directrices Sofía. El Estado debe saber que tiene que estudiar su ley nacional y cómo armonizar eso con la política del espacio existente u otros campos de la ley nacional que tenga coherencia en todos los organismos. No es tan fácil como simplemente utilizar estas directrices sobre la ley modelo. Ciertamente deben considerarlo como un buen punto de partida solamente. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Para concluir mi presentación, me gustaría destacar puntos importantes nuevamente. La ley y política del espacio nacional son importantes para cumplir las obligaciones de acuerdo con el derecho del espacio internacional, en particular para autorizar y supervisar a las entidades no gubernamentales que realizan actividades del espacio. También puede ser la base de la perspectiva nacional con la diplomacia del espacio o incluso la seguridad nacional. Hay 7 elementos clave que deben considerarse en la legislación del espacio y estos elementos también pueden reflejarse en la política del espacio que ustedes implementen. Para entender la política actual, se debe entender también la política vigente, así como las actividades del espacio ultraterrestre actuales, como las áreas potenciales de crecimiento. Se debe armonizar los distintos campos de la ley nacional. Muchas gracias por escuchar mi presentación. Y como debe haber participantes que se están uniendo hoy, quiero recordarles amablemente que todas las preguntas deben ser enviadas a través del canal QIA de preguntas y respuestas y no a través del chat. Muchas gracias. Ahora me gustaría dar la bienvenida al señor Miguel Navarro de ANEPE para que nos comente sobre la introducción a la Política Espacial Nacional 2014-2020. Por favor, señor Navarro, tiene la palabra. If the presentation slides can be, Las diapositivas las van a poner en pantalla, por favor. Un segundo, por favor. I have went too fast. Presentación. Bien, muchas gracias, Yukiko. Después de esta interesante presentación sobre los aspectos básicos de la ley espacial, que para mí resulta de particular interés porque mi primera profesión es abogado, sean mis primeras palabras para agradecer a la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior la posibilidad